El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Sindicatos piden salario mínimo de 1 millón de pesos. Empresarios ofrecen 966.780. El acuerdo final sería de un alza del 6%. Quedaría en 980.000 pesos. 9 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo. Gran debate sobre desempleo en el país. Chocan otra vez ESMAD y estudiantes. Graves disturbios en la Nacional. ELN ataca. Incendian 6 camiones y tractomulas. Mindefensa acusa al ELN de defender minería ilegal. Advertencia de Duque a ELN. No habrá diálogo si sigue con terrorismo. Defender en Colombia los derechos humanos es de alto riesgo, dice la ONU. A juicio Estela Durán y 12 exfuncionarios del INVIMA por permisos irregulares para productos de belleza. Minjusticia anuncia 23.000 nuevos cupos en cárceles. Comisiones primeras aprueban no más casa por cárcel para corrupción. Encuestas sobre choque entre el presidente y el procurador. Incluyen en la reforma tributaria impuesto a compras por internet. Empresas de servicios públicos tendrán que devolver a usuarios 15.000 millones de pesos por exceso en cobros. Demócratas acusan a Trump de abuso de poder y piden juicio político. Psicópata entra a un hospital en Praga, dispara y mata a 6 personas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se hundió la prima extra que proponía el senador Álvaro Uribe. 2. No se asusten, pero se avecinan nuevos cambios en la DIAN. 3. Aterradora cifra de niños con desnutrición en el país. Primera ñapa, puja por la presidencia del Consejo de Bogotá. Segunda ñapa, niegan la libertad a un exfiscal procesado por el cartel de la hemofilia. Y mi ñapa, sorprendentes y estremecedoras revelaciones las que contiene el libro En Brujas de Claudia Palacios. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. Empresarios y trabajadores destaparon sus propuestas sobre el incremento al salario mínimo para 2020. Sindicatos piden un reajuste del 8,1% y los empresarios un alza de 4,5%. Y se abre paso a una fórmula intermedia para que el aumento sea del 6%. El viernes se reunirá nuevamente la Comisión de Concertación Laboral. Durante la tercera reunión de la Comisión de Concertación Salarial, las centrales obreras pidieron un salario mínimo de 1 millón de pesos, lo que en la práctica significaría un incremento del 8,1% más 104.000 pesos adicionales correspondientes a subsidio al transporte. Que debe ser de 1 millón de pesos. Se debe acompañar del desarrollo de los siguientes asuntos. Primero, el congelamiento de los productos regulados, que es lo que regula el gobierno. Lo que hay es que generar una mayor capacidad de ingreso para los trabajadores para que en esa misma medida haya una mayor demanda de bienes y servicios. Los empresarios por su parte proponen un incremento del 4,5% más un subsidio de transporte de 101.000 pesos, con lo cual el salario mínimo se fijaría en 966.780 pesos. Nosotros le pedimos y les preguntamos si esa era la posición inamovible, nos dijeron que no lo era, la nuestra tampoco lo es, de manera que realmente vamos a tener que ceder las dos partes, como sucede en todas las negociaciones. Así, las cifras planteadas por los sindicatos y los gremios se diferencian en 33.220 pesos. Lo cierto es que vamos a concertar, yo soy optimista en ese sentido, yo no le puedo decir va a ser una cifra, la otra, pero yo creo que podemos ser optimistas en que vamos a llegar a un buen acuerdo. Hace un año, el incremento fue del 6% concertado, que corresponde a la cifra que el gobierno también espera acordar para el 2020. El viernes, en una nueva reunión, empresarios y sindicatos se expondrán hasta dónde pueden ceder en cada una de sus propuestas. En un debate sobre el desempleo realizado en la Comisión Séptima del Senado, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reveló que en Colombia hay 9 millones de ciudadanos que ganan menos del salario mínimo. En el debate sobre políticas de empleo que tiene el gobierno nacional, fueron reveladas cifras preocupantes. El citante, el senador Motoa, dijo que Colombia ocupa el tercer puesto con mayor índice de desempleo en todo el continente. En el último trimestre se hayan perdido cerca de 600.000 empleos en
en el área rural en Colombia, en el campesino. El gobierno aceptó las cifras. En 2015, en el sector agropecuario se necesitaban aproximadamente 75 personas para generar 1.000 millones de pesos de valor agregado. En el 2018, solo se necesitan 67 personas. El desempleo es un asunto que viene en aumento desde el 2015, es evidente. La ministra de Trabajo dijo que el gobierno busca generar más y mejor empleo porque en Colombia hay 9 millones de ciudadanos que ganan menos del salario mínimo. Generar empleo no es una cosa que se da de un día para otro, como ya se explicó aquí, es un tema estructural. De los 9 ministros citados, el que faltó fue Alberto Carrasquilla, lo que generó molestia en el Congreso. Y todos estamos de acuerdo, el principal problema económico de Colombia es el desempleo, y el ministro de Hacienda no está. El que crea las acciones y establece la política pública en materia económica no está. Y aunque el Centro Democrático y el expresidente Uribe defendieron al ministro Carrasquilla, reconocieron el malestar que produjo su ausencia. La importancia y la oportunidad del debate nadie la discute. Que crea un malestar que no venga el ministro, comprensible. Sin embargo, la Comisión Séptima votó una moción de observación, es decir, le tiró las orejas al ministro por no haber asistido al debate. En el último semestre ha sido citado 11 veces, solo ha ido una vez. Un debate de control político al gobierno sobre una eventual reforma pensional sirve a esta hora de escenario para que los promotores del paro hablen ante la plenaria del Senado. El debate sobre las reformas laboral y pensional anunciadas por el gobierno abrió el espacio a partidos de la oposición y a indígenas para denunciar posibles persecuciones, pérdidas de vidas y muertes de quienes consideran líderes sociales. Registramos más de 12.000 indígenas desplazados de sus territorios en los últimos 3 años. Que los pueblos indígenas y nuestra Guardia Indígena somos actores de paz. Pero también hubo un nuevo rifirrafe entre partidos de la oposición y el Centro Democrático. ¿Qué es lo que le perdonan con tanto afán a Andrés Felipe Arias? Que entre otras cosas también en Agroingreso Seguro, socha principal de corrupción, que explica su presencia hoy, que explica hoy lo que ocurre, su tragedia personal, pero la justicia social que expresa su caso, le entregó 12.705 millones de pesos. A Andrés Felipe Arias en la ley Agroingreso Seguro, lo que se pretendió fue que los agricultores colombianos tuvieran unas compensaciones para ser competitivos con los Estados Unidos, con Europa y con Mercosur. A esta hora se espera la intervención de los ministros de Trabajo y Hacienda, citados a este debate. Lentamente regresa la normalidad a las inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá, escenario en las últimas horas de enfrentamientos entre encapuchados y el escuadrón antidisturbios de la policía que colapsaron la movilidad en el occidente de la capital. Así terminó la manifestación que adelantaban estudiantes de la Universidad Nacional sobre la carrera 30 en Bogotá. Los manifestantes intentaron bloquear la vía, lo que generó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios y desató el enfrentamiento. Por más de 3 horas se extendió el intercambio de piedra, gases, bombas molotov y chorros de agua. En medio de los disturbios, algunos elementos cayeron sobre la vía, poniendo en riesgo el paso de transeúntes y vehículos. Transmilenio estuvo suspendido por varias horas, por lo que los usuarios que se quedaron atrapados en la troncal tuvieron que descender de los articulados y caminar. Mientras tanto, en la Universidad Pedagógica, los estudiantes protestaron por la desvinculación de 248 catedráticos. Esta medida, rechazada por los alumnos, fue adoptada por la Rectoría, teniendo en cuenta que el calendario académico se encuentra suspendido. CMI consultó a las directivas de la Pedagógica y explicaron que los contratos de los docentes finalizan el 27 de diciembre, como ocurre todos los años. Y las autoridades señalaron al ELN como responsable de la quema de 6 vehículos en Antioquia. Luego de un sobrevuelo por el Bajo Cauca antioqueño, el ejército anunció que retomó el control en la troncal hacia la costa atlántica, en donde fueron quemados 6 vehículos. También reveló la identidad del cabecilla del ELN, responsable de este ataque, por el que se ofrecen 30 millones de pesos de recompensa. Alias Breiner, que está en este momento como cabecilla de esta estructura, segundo cabecilla, es la persona que está encargada de hacer estas actividades terroristas. Estamos dando una recompensa para las personas que nos den
aviso de dónde se encuentran estos hombres para colocarlos a disposición de las autoridades competentes. En este momento estamos ofreciendo 30 millones de pesos. El comandante del ejército indicó que según inteligencia militar serían varios los atentados que pretendían cometer y anunció refuerzos. Iba a hacer de 6 a 8 acciones terroristas sobre la vía. Vamos a traer 150 hombres. En las últimas horas en esa zona del Bajo Cauca se presentaron múltiples homicidios y desplazamientos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que las acciones del ELN en el Bajo Cauca son para defender la minería ilegal y el narcotráfico. Según el ministro, con ataques como el de Valdivia, el ELN busca distraer la acción de la fuerza pública que ha erradicado 10.000 hectáreas de hoja de coca en el Bajo Cauca y está interviniendo minas de oro ilegales. Las acciones del ELN hoy en esta región son retaliaciones a la ardua labor que nuestra fuerza pública ha realizado en la zona y que afectan su principal actividad ilegal, el narcotráfico. En el Bajo Cauca hay una cantidad importante de cultivos ilícitos que los hemos estado erradicando. Después de la quema de los camiones en Valdivia, hubo 2 combates entre el ejército y el ELN en los sectores conocidos como el 12 y el 15 de la misma carretera. Por su parte, el presidente Iván Duque aseguró que su gobierno no tendrá aproximaciones de paz con el ELN, mientras ese grupo guerrillero persista en actos de terrorismo y no libere a los secuestrados. En Valledupar está Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Detalles del pronunciamiento del jefe de Estado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque respondió hoy a quienes afirman que su gobierno no tiene política de paz y dijo que al contrario, su gobierno no hace política con la paz y que quiere una paz con legalidad y que en esas condiciones no tendrá aproximaciones con el ELN mientras este grupo guerrillero persista en actividades ilegales como el secuestro y el terrorismo. Cuando uno ve actos criminales permanentemente realizados por esa organización, ¿cómo pueden ellos pretender una aproximación hacia la paz? Lo primero que ellos tienen que hacer es liberar absolutamente a todos los secuestrados que tienen. Y lo otro, ponerle fin a los actos criminales, porque si uno acepta una aproximación de paz mientras se cometan actos de violencia, se valida la violencia como un mecanismo de presión al Estado y eso no lo podemos admitir. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz, desde Valledupar, CMI, La Noticia. Don Carlitos, buenas noches, gracias. El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, denunció que 86 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo corrido de 2019. Según la ONU, en Colombia, defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Para la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Un trabajo que, según sus propias cifras, revela que solo este año han sido asesinados 86 defensores. El homicidio de un solo defensor o defensora de derechos humanos significa que estamos fallando en el fortalecimiento de las democracias de igualdad y de dignidad. Por ello, varias plataformas de derechos humanos presentaron este martes ante el Tribunal de Bogotá una tutela para que la justicia le exija al gobierno que haya garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos y se declare que existe el derecho a defender derechos y que éste se pueda ejercer sin violencia, sin amenazas y sin asesinatos. La respuesta del Estado y del gobierno ha sido totalmente insuficiente. Según la Fundación Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz a diciembre de 2019, 745 líderes sociales y defensores han sido asesinados. 176 de ellos indígenas. Según el último informe anual del programa Somos Defensores, en 26 de los 32 departamentos de Colombia se registraron casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, es decir, hubo asesinatos en el 81,2% de los departamentos del país. En este momento hay congelamiento total en el diálogo con el gobierno porque el gobierno instrumentaliza al movimiento de derechos humanos, quiere que nos sentamos a discutir, pero solo desde su perspectiva y su enfoque solamente es militar y nosotros no compartimos la visión militar porque estamos buscando como sociedad salir de ese estadio de militarización y de violencia. Los defensores piden que se cumplan las medidas firmadas en el Acuerdo de Paz, el cual creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio a la empresaria Estela Durán y a 12 exfuncionarios del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA por conformar presuntamente una red de corrupción que emitía permisos sanitarios irregularmente.
La Fiscalía presentará ante un juez especializado de Bogotá la acusación contra 2 exfuncionarios del INVIMA y la empresaria Estela Durán por 4 delitos, entre ellos concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. En un documento de 74 páginas, la Fiscalía señaló que los exfuncionarios del INVIMA emitieron irregularmente permisos para la distribución de medicamentos, productos de belleza y tratamientos estéticos. Los exfuncionarios habrían recibido dinero a cambio de las gestiones e incluso la corrupción habría permeado varias direcciones del INVIMA, como la sección de productos biológicos y la Dirección de Responsabilidad Sanitaria. La empresaria Estela Durán habría sido beneficiada con las irregularidades, por lo que ahora enfrentará un juicio por estos delitos y, de ser hallada culpable, se expone a una pena de más de 10 años de prisión. Daneidi Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, aceptó cargos por vandalismo por destruir una estación de Transmilenio durante el paro nacional. Esta joven permanecerá libre pese a incumplir las restricciones que le impuso un juez para que suspendiera cualquier actividad a través de las redes sociales. En una redada a nivel nacional que se extendió a 30 cárceles en todo el país, se encontraron dispositivos electrónicos usados para extorsionar y fueron capturadas más de 200 personas. En 32 cárceles del país se encontraron caletas que almacenaban dispositivos tecnológicos usados para la extorsión por medio de llamadas telefónicas desde los centros de reclusión. Encontramos 988 celulares, 878 SIM card. Grupos delincuenciales altamente peligrosos como el Clan del Golfo lideraban las extorsiones que se realizaban al interior y al exterior de las cárceles. Se logró la captura de 248 personas y lamentablemente se necesitó realizar 5 aprehensiones de menores. La operación antisecuestro y antiextorsión se llevó a cabo en principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y en al menos 20 de los 32 departamentos del país. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anunció la entrega de 23.000 nuevos cupos en las cárceles de Colombia. La medida hace parte del plan para descongestionar los centros de reclusión. La más preocupante, que es hacinamiento, la estamos trabajando con un número grande de cupos a contratar y ya entregar, que sumando los que son para diseño, para contratación y para entregar son más o menos unos 23.000 cupos. También aseguró que se trabaja en la reestructuración del IMPEC. Vamos a designar 2.300 nuevos guardianes y 500 trabajadores administrativos, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos para efectos de fortalecer todos los planes de resocialización. El pronunciamiento de la ministra fue hecho durante la condecoración de los presidentes de las altas cortes que recibieron la medalla al mérito José Ignacio de Márquez. Para conocer la opinión de los colombianos sobre el rifirrafe entre el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo por las manifestaciones sociales, CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados del sondeo. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría les preguntó a los colombianos. El presidente Iván Duque dice que este es un gobierno que escucha a la gente. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Duque? De acuerdo, 17%. En desacuerdo, 78%. No sabe, no responde, 5%. Lo que le pasa al doctor Duque es que está totalmente desarticulado con el país. El presidente ha demostrado la generosidad con tiempo de escuchar a los ciudadanos y la humildad para aceptar que hay cosas que se pueden acoger, que pueden mejorar. También se hizo una segunda pregunta. El presidente Duque insinuó que el procurador Fernando Carrillo está en campaña presidencial. De acuerdo, el 12%. En desacuerdo, 60%. No sabe, no responde, 28%. El procurador está en campaña. El presidente debe salir a la calle o llevar a los de la calle a Palacio a escuchar, porque lo único que estamos oyendo los dos son puras palabritas. Yo creo que no es sano para Colombia que haya enfrentamientos o desacuerdos entre diferentes estamentos del Estado. Esta es la ficha técnica de la encuesta. La reforma tributaria que se tramita en el Congreso incluirá un salvavidas para los hospitales públicos y la creación de una sobretasa a las compras por Internet. La tributaria que pasa a plenarias de Senado y Cámara trae nuevos artículos que buscan flexibilizar algunos costos en medicamentos para el consumidor final. El gobierno va a dejar de recaudar cerca de 300.000 millones de pesos que vamos a trasladarle al bolsillo de los colombianos, bajando los precios de los medicamentos. Con una condición, que eso se vea reflejado en el precio final del consumidor. También le lanza un salvavidas de 1 año a los hospitales públicos. La estampilla
Prohospitales va para una serie de hospitales, está reglamentado y son 250.000 millones de pesos. Además, en la reforma se está mirando el cobro de impuestos por Internet, cuya tarifa al consumo estaría cerca del 4% y se bajaría la sanción cuando se presenta la declaración de bienes en el exterior con extemporaneidad del 25 al 10%. También se crearía un fondo para garantizar la operación de Electricaribe. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a 14 empresas de acueducto devolver 15.000 millones de pesos a sus usuarios. El informe de la entidad reveló que alrededor de 14 empresas de acueducto y alcantarillado estaban cobrando de forma indebida la tarifa a sus usuarios. Los mayores aportes tendrán que ser devueltos por las prestadoras de servicio. De esta manera, la superintendencia ordenó la devolución de 15.000 millones de pesos a los afectados. Se han impuesto multas en este sector por 4.000 millones de pesos. Las empresas los incluyeron dentro de su plan de inversión en el esquema tarifario anterior, las cobraron, pero no las ejecutaron y por lo tanto pues deben devolvérselas a los usuarios. Para el tema de las empresas de energía y gas, se encontró una indebida aplicación en la facturación de los subsidios. Por este aspecto se han impuesto multas por 25.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.602 puntos. La acción de Protección fue la que más subió con una valorización de 1,65% a 123.000 pesos. La acción de Terpel fue la que más cayó con una pérdida de 3,50% a 9.940 pesos. La acción preferencial del Grupo Val fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.418 pesos con 61 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.250 pesos y la venden entre 1.290 pesos. Un euro cuesta 3.779 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 13,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.12. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.19. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.260 pesos. En Estados Unidos, legisladores demócratas acusaron formalmente al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Jerry Nadler, dio a conocer los dos cargos por los que el presidente Donald Trump podría enfrentarse a un juicio político que podría terminar en su destitución. The first article is for abuse of power. This gives rise to the second article of impeachment for obstruction of Congress. El anuncio, que tiene hoy al mandatario al borde de la destitución, se conoce después de que los legisladores demócratas redactaran su acusación formal basada en las pruebas y hallazgos recopilados en el informe entregado por el Comité de Inteligencia, que en los últimos meses investigó las relaciones de Trump con el gobierno de Ucrania. Se espera que a finales de esta semana el Comité Judicial apruebe los artículos que luego serían sometidos a votación en el Pleno de la Cámara y posteriormente en el Senado, donde la mayoría republicana podría absolver al mandatario fácilmente. Argentina estrena presidente y con él vuelve la izquierda al poder. El peronista Alberto Fernández asumió como nuevo mandatario junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora como vicepresidenta. Fernández en su primer discurso afirmó que recibe un país con precarias condiciones económicas debido a las malas decisiones de su antecesor Mauricio Macri. Su mensaje... Al menos 6 personas perdieron la vida durante un tiroteo en la República Checa. Los hechos se presentaron en el Hospital Universitario de Ostrava. Un hombre de 42 años abrió fuego contra varias personas que esperaban ser atendidas. Este hombre, al parecer, sufría problemas psicológicos porque su hijo murió en ese lugar. El tirador se suicidó antes de que la policía lo detuviera. Nuestros secretos de hoy. 1. Definitivamente no habrá prima extra de Navidad para trabajadores de bajos ingresos, como proponía el senador Álvaro Uribe. El proyecto reconocía una prima extra a los trabajadores que ganaran hasta 1,5 salarios mínimos, es decir, una prima especial para quienes ganan hasta 1.242.000 pesos.
La prima que se reconocería, según el proyecto, era de 360.000 pesos. El proyecto fue aprobado en medio de radical oposición del gobierno en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria de la misma corporación, pero hoy se hundió en la Cámara. El proyecto estaba en la Comisión Séptima de la Cámara para su tercer debate hace más de 2 meses. A una semana de terminar la actual legislatura, la posibilidad de que el proyecto sea aprobado ya no existe por absoluta falta de tiempo. El proyecto, en su momento, fue calificado por los partidos de oposición como populista y el propio gobierno había dicho que no tenía recursos para atender semejante gasto. Al final, la verdad es que el mismo senador Uribe pareció abandonar el camino del proyecto en la Cámara. 2. Se avecinan nuevos cambios en la DIAN. El director de la DIAN, José Andrés Romero, impulsa otro gran cambio en la dirección de impuestos. Es una gran transformación mediante la modernización de la entidad. El cambio vendrá con ajustes en su imagen. Nosotros estamos en una campaña en la DIAN de hacer un gran proceso de transformación. Y un proceso de transformación al interior de la DIAN, pero también al exterior de la DIAN. Mostrar que la DIAN va a dejar de ser inquisidora, dinosaurica, problemática, adicionalmente lenta, para tener una DIAN muchísimo más cercana a las personas. Además, la entidad seguirá preparando el Fondo DIAN, vehículo que le permitirá mantener recursos para seguir modernizándose. 3. Se conocieron hoy las últimas cifras de mortalidad infantil por desnutrición. Aunque mejoraron, siguen causando gran preocupación. Se trata de la muerte de menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los casos reportados disminuyeron un 16% entre 2018 y 2019. Es decir, de 356 menores que perdieron la vida por desnutrición, se descendió a 259. Una cifra que sigue siendo aterradoramente alta y por ello se mantiene en alerta a las autoridades. Con el programa Ni Uno Más, que lideran directamente la primera dama María Juliana Ruiz y la directora del Bienestar Familiar Juliana Pungilupi, con apoyo del Ministerio de Salud, se logró el ligero descenso de muertes de niños por desnutrición. Y ahora el asunto tiende a agravarse en el futuro por el fenómeno migratorio de Venezuela. Esta reducción es realmente significativa, teniendo en cuenta que el país en el 2019 recibió a 84.000 niños menores de 5 años procedentes de Venezuela, en comparación con el 2018, que había recibido 61.000 niños nuevos. Y esto, el PMA, en la última encuesta que hizo, determinó que el 88% de los venezolanos llegan al país a buscar alimentos. Hay 7 departamentos priorizados: La Guajira, norte de Santander, Risaralda, Vichada, Cesar, Chocó y Guainía. Primera ñapa. Verdes y liberales se disputan la presidencia del Consejo de Bogotá para el 2020. La cosa no está fácil, aunque por acuerdo el primer año le correspondería a la bancada verde por ser la más votada y la que tiene más concejales. Los liberales están pidiendo pista para quedarse con la presidencia. A cambio, apoyarían un acuerdo político para definir la distribución de la mesa directiva y de las presidencias de comisiones durante los próximos 4 años. Los verdes no aceptan. La propuesta no les gusta, pero hay una puja interna entre ellos. María Fernanda Rojas, Diego Cancino o Edward Arias quieren asumir el cargo. Y esa división podría provocar su derrota. La alcaldesa verde, Claudia López, solo tiene 16 votos garantizados en el Consejo y para asegurar la presidencia se necesitan 23. Esa mayoría podría obtenerla el liberalismo si logra una coalición mayoritaria. Para arreglar el enredo hay plazo hasta el 1 de enero. Segunda ñapa.
Un juez le negó la libertad por vencimiento de términos al exfiscal de la Unidad Anticorrupción, Daniel Díaz, quien es procesado por presuntamente favorecer a varios implicados en el cartel de la hemofilia en Córdoba. El exfiscal Daniel Díaz pidió 1.500 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y al exsecretario de Salud, Jaime Pareja, para frenar una investigación por el desfalco en la salud que ascendía a 37.000 millones de pesos. Según el ente acusador, el fiscal Díaz fue nombrado por el entonces director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, para que fuera el investigador de las irregularidades que rodearon el cartel de la hemofilia en el departamento, removiendo sin explicación a la fiscal que llevaba el caso desde hacía más de 2 años. La Fiscalía llamó a juicio al fiscal Díaz por los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Y Miñapa. En su libro, En Brujas, nuestra compañera Claudia Palacios incluyó sorprendentes revelaciones. Por ejemplo, la exministra y actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuenta que se arrepiente de no haber exigido seguridad para su hija. Yo no he debido exigir, he debido tener el carácter de exigir que se le diera seguridad a mi hija. Estábamos dándole seguridad a todos los colombianos. Yo he debido exigir que se le diera a mi hija. Y si hubiera exigido y me hubieran insistido en que no se podía hacer nada, me he debido retirar del Ministerio de la Defensa. La verdad no lo hice y es algo que toda la vida me arrepentiré de no haber hecho. Y en su relato, la formidable actriz Margarita Rosa de Francisco cuenta una anécdota muy reveladora sobre el ambiente tóxico sexista en el mundo de la televisión y el cine. Él acostumbraba a hacer una especie de categorización de las mujeres, ¿cómo digo eso? Según la forma del coño, porque así decía, que él se imaginaba que tenía cada mujer. Yo no me sentí capaz de pararlo y yo estaba pues muy jovencita, era mi primera oportunidad en una serie internacional. Esta era una figura de poder muy fuerte y yo no tenía como los restos para enfrentarme a él. En Brujas, como se titula el libro de Claudia, incluye, como ella misma dice, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Y tiene toda la razón. Hasta mañana. Que descanse.